Sigamos entonces con Gilead. Dice entonces 62, ¿cierto? Antes que cante el gallo, hoy me negarás. 3. Hay 3 tipos de negación. Los 3 tipos de negación, ¿en qué se basan? La primera negación, ¿en qué se basa? O sea, el hecho. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para que él diga no. Bueno, uno es que se le acerca a una señora. ¿El otro cuál es? ¿Cuál es la presión que tiene Cefas como para llegar a negarlo? ¿O por qué yo negaría mi fe, mi emuná? Porque está en juego su vida. Sí. Sí, bueno, aunque realmente pues hay una presión. Pero hay una presión más de él hacia adentro que ya antes fuera porque ninguno de los discípulos fueron muertos. En este momento no. Dice que se huyeron atemorizados a los 3 eventos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él, 56, ¿cierto? Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y le dijo, tú también estabas, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. 58, un poco después viéndole otro dijo, tú también eres de ellos, no seguidor de él, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es que Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Adón, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Adón que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, dice que lloró amargamente. ¿Sí? Acordémonos que muchos de los dichos de Yeshua ellos no los entendían. ¿Se acuerda que leímos algo sobre qué pasaría si uno tuviera un discípulo y llegara alguien aquí y el tipo sacara machete y lo atendiera? ¿Qué visión tendría yo de él? Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? ¿Cómo así machete? ¿Se acuerda que Pedro le cortó la oreja a un tipo? Sí. O sea, no utiliza la palabra machete, que saque y tácate. Dice que Yeshua, pues Dios lo sanó, ¿cierto? Dice que a sangre juzgas, a sangre también que serás juzgado. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía que estos hombres respondieran así? Si han estado supuestamente 3 años con el rabí, con el maestro, y sin embargo seguían cometiendo. Eso me muestra a mí algo, que nosotros somos personas que todavía somos a veces llevados por las emociones. Sí, claro. Y claro, esa es la parte más fuerte que nosotros tenemos. Esa es la parte más fuerte de nosotros. ¿Cuál? La parte del nepes y la parte del rual. Nuestras emociones. Eso es tenaz por lo que estamos ligados a este cuerpo. Entonces cualquier cosa nos enciende. ¿Sí? Es verdad, cualquier cosa que uno no explota. controla eso, Claro, sale. Y eso es. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. ¿Cierto? Y eso me hace a mí entender muchas cosas de la parasha de esta semana si la leyeron. Las pasiones de Caín. Sí, haciendo una pequeña introducción. Caín, ¿qué sintió con respecto a Abel? No, ahorita lo metemos en la parasha, ¿cierto? Vamos a meterlo ahorita. Pero, ¿qué pasión lo movía? Y hay un texto de la Torah que me pareció a mí fuerte y además muy discutible, no discutible en cuanto a la Torah, no, sino en la interpretación, porque dice que Caín, dice, el pecado te asedia, pero tú podrás controlarlo. Dice una reacción. Y es complicado, porque si algo que no vamos a controlar es precisamente eso. Y algo que no vamos a controlar, dice que Elías era un hombre que sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Y estamos hablando de uno de los profetas más grandes de Israel, Eliyahu. ¿Sí? Dice era un hombre sujeto.
Entonces Cefas, un hombre sujeto a pasiones, toma su ley también. Y es tan fuerte su pasión que lo niega 3 veces. Y los términos que él usa son de una forma contundente. No, yo no lo conozco a él. No, él no le dice, no, usted como que estás confundiéndome. Como que usted me está en otra, usted no es así. Dice, no, yo no soy. Él era como Galileo, dice, no, yo no soy. O sea, un hombre igual. Sujeto a pasiones que acaba de cortarle la oreja a alguien, ¿no? Pero dice, no, yo no soy. Como cualquiera de nosotros, exacto. Porque el problema es ese. El problema es, alguna vez leía, es el nivel emocional con el que nosotros adoramos al Creador. El nivel emocional con el que nosotros adoramos al Creador. El nivel emocional. El nivel emocional. O sea, cuando nosotros somos emocionales, ¿cierto? Entonces cuando todas las cosas están súper, no, pues, ¿a qué horas toca venir? Cuando la vaina sigue, cuando la vaina se pone oscura, entonces Dios no me escucha, Dios no me ve, Dios no sé. Ese es el problema filosófico de no creer que el mal proviene de Dios. A nosotros nos enseñaron eso, que el mal proviene de Satanás. ¿Y el mal de quién proviene? Del Creador. Lo que nosotros consideramos mal, que a la final está encapsulado para eso, darnos una super lección tan hermosa y preciosa que es superior a lo que nosotros consideramos que es bien. ¿Sí o no? Hashem dio, Hashem quitó, sea bendito el nombre del Eterno. Maldice a tu Dios. Y entonces le dicen a uno, pero si usted sigue a Dios día y noche y sabe este libro, usted debería ser multimillonario. Y todas las cosas le harían salir bien. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? ¿Cuántas? Y habla de un sadik y un justo. ¿Sabe qué es un justo? Justo para nosotros es un man demasiado grande, demasiado arriba. Un justo. ¿Qué dice el Salmo? 30. Muchas son las aflicciones del justo. No dice que sean pocas. ¿Qué dice abajito? Pero de todas ellas le librará Hashem. ¿Por qué le librará el Eterno y no me libraré yo? Porque todas provienen de él. Y dice el justo, el sadik. ¿Y qué es un justo? ¿Qué es un justo? Un hombre que actúa conforme a una ley. Sí, eso dice que no es un justo. Sí, ese es lo que ha estudiado derecho, ¿cierto? Entonces dicen que dicen que un justo es una persona que actúa conforme a la ley. ¿Y cuántas son las aflicciones de él? Muchas. 34:19. Y si el tipo es justo, ¿por qué le pasan tantas vainas raras? Si el tipo es un sadik, ¿por qué le ocurren tantas? ¿Para qué? Job, un hombre maduro y perfecto, ¿sí o no? Como Job. Dice, de oídas te había oído. ¿Ahora qué ocurre? ¿Ahora qué? Te ven. Pero resulta que ningún hombre vivirá. Verá al Creador y vivirá. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Job? ¿Qué fue lo que dijo Job? ¿Qué fue lo que dijo Job? Si el hombre mirará al Creador y no vivirá, entonces ahora mis ojos. De oídas te había oído. Job 42:5. Dice que, mas ahora mis ojos te ven. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sí, no estoy justificando a Pedro, pero yo hubiera hecho lo mismo que Pedro. A mí, porque en la medida que al contrario vamos ascendiendo como saiks justos, emprendedores de la justicia, vamos negando menos al Eterno, porque cada vez menos lo amamos con nuestras emociones. Si el ser humano no lo ama con las emociones, entonces ¿con qué lo ama? Entendiendo la palabra amor como cumplimiento de la ley. Eso es lo que dice el libro, ¿sí o no? Amor es cumplimiento de la ley. Entonces la gente dice, hermano, es que yo amo a Dios. Dice, yo amo a Dios, pero no cumple la ley. ¿Usted cómo lo ama? Ese es el concepto. Dice cumplimiento. ¿Qué es el amor? Cumplimiento de la ley. Pero dice que amor es cumplimiento de la ley. Entonces cuando dice que yo amo a Dios, ¿qué es? Cumplir la ley. ¿Qué me quiere hacer sentir a mí el Creador cuando no tengo las respuestas? Que no puedo saber más que Que él. no puedo ser capaz de cuestionar. O más bien me está mostrando que mire otra perspectiva. No tanto que me está diciendo que sea bruto. El ego. Bueno, eso es un punto, ¿cierto? Que Que todo proviene del vea Creador. que vea al Creador
detrás de absolutamente ¿qué? Todo. Todo. Incluso no es, lo bueno, lo malo. Sí. es complicado porque la mayoría de hombres que el Eterno utilizó se les sube el ego. Y es pues, muy normal, ¿no? Porque el Eterno no toca a cualquiera y menos de una manera como tocó a Job, como tocó a Moshe o a Elías o a Eliseo. A Shaul, Ego ¿cierto? alto también, ¿no? A Shaul le dio tan una perspectiva tan diferente a Pablo que le dice: el Eterno ha dejado un aguijón en mi carne, ¿cierto? Y me ha bofetado. Y dice: a mí me dio un mensajero que me bofetee para que no me enalteciese, ¿cierto? Las revelaciones. Para que no me enalteciese. Pablo entiende que es un hombre que se puede enaltecer, pero acá Baruj, ¿qué es lo que quiere entonces en todo este cuento? ¿Qué es lo que quiere acá Baruj? Que entienda. Que entienda. ¿Cierto? Que me diga, que me cuestione, por ejemplo, la creación: ¿dónde estabas tú cuando yo puse tan y tin y ton? ¿Por qué le coloqué a este esto? ¿Dónde estabas tú con Leviatán y no sé qué? Entonces uno empieza a no tener ¿qué? Respuestas. Precisamente eso me quiere llevar el Creador, a que yo no tenga respuestas, mis respuestas. Porque mis respuestas me justifican. Pero si, ¿cuál es mi respuesta? Pero si yo me porto bien, si yo me congrego, si yo guardo Shabbat, si yo hago esto, si yo me porto bien, ¿por qué tal cosa? No funciona así. Que es más o menos el casino cristiano. Traiga 5 que Dios le revuelve 10. Dime. ¿Qué es lo que nos han vendido? Sí. Porque nosotros nos enseñaron esa visión de Padre terrenal. El Padre terrenal, ¿qué dice? El Padre terrenal te dice: si tú te portas bien, yo te recompenso. ¿Cierto? Eso es algo como que funciona directamente. Con Akadosh Baruj Hu no funciona así. Al contrario, ¿te quiere hacer más justo? ¿Qué hace él? Una pequeña incisión, una pequeña cirugía. Dicen, acaban de leer, ¿cuántas aflicciones son las del justo? Muchas. No una, muchas. Estamos hablando de un tzadik. ¿Usted sabe qué es un tzadik? Hombre que sabe Torah a alto nivel. Dicen, muchas son las aflicciones, pero porque el tzadik interpreta lo que está detrás de cada maniobra. De un atraco, de un robo, de la muerte de un ser querido. ¿Cómo interpreto yo la muerte de mi padre? Para que no me duela. Para que me duela lo que me tenga que doler, para que yo interprete lo que él quiere enseñarme. ¿Cómo interpreté yo la quiebra económica que tuve? Sí, yo duré peleando con el Creador 8 meses. Pero padre, ¿cómo va? Yo que trabajo en la iglesia día y noche, 7 días a la semana, me congrego más que los otros, limpio más que los otros, hago más que los otros, y miren lo que me ocurre. ¿Cierto? Entonces, después de una enseñanza de 8 meses, me enseñó que detrás de toda esa quiebra, ¿quién estaba? El Creador. A mí me han dicho que Satanás. Entonces, pues yo tuviera que culpar a alguien. No, Hashem dio, Hashem quitó. Sea bendito el nombre del Eterno. ¿Cierto? Entonces uno empieza a centrar la emuná, la fe. Empieza a centrar la emuná, la fe. Entonces, a mí me enseñaron que el man que estaba allá adelante era el man que le salían todas las cosas bien, y a mí me salía todo absolutamente mal. Y no, tan raro. A mí me sale casi todo mal. Y ahí entendí que no me salía mal. Ahí entendí que el Eterno me está dando una hermosa lección sobre cada cosa. Entonces ya descubrí que no existe ni el bien ni el mal. Pero hay que pasar todo eso para poder entender y Llegar ahí. a llegar a ese Y nivel. Si no, pues Si ahí no, sigue. pues sigue en el nivel emocional. Pedro, no, yo no estaba con él. No, yo no sé quién es él. No, ni idea quién será ese man. Claro. A nivel de justicia, y no de la justicia a Akadosh Baruj Hu, de la pérdida y la ganancia, de que el bien y el mal proceden del Creador. Y dejé de culpar a un man que nos ayudaba mucho a justificarnos. ¿Quién? Satanás. Que hoy lo vamos a ver en la paracha. Yo necesito una pregunta. Pensando en lo que usted decía de Pedro, Señor. que él era un hombre que amaba a Yeshua, pero su amor era un amor Meramente. como emocional, como que uno puede sentir por una persona de admiración, ¿sí? Correcto, ese era. O puede ser un amor ¿Cómo lo llama la gente? Los filial, amor ágape, amor filos, amor de parcero. Filial, no es Filos, ¿cierto? Un amor receptivo que además es muy rastrero. Sí, porque ese amor es rastrero. Ese amor es rastrero, es que cuando a mí me hace un favor, yo lo quiero a la persona, pero cuando no me lo hace, lo detesto. Eso es terrible. Sí, pero bueno, entonces, ¿cómo debería ser el amor que uno deba tener, digamos, en ese momento por Yeshua? Porque Sí, es no. muy complicado
porque Pedro también está dentro de la justicia, porque él dice, no veo por qué lo están buscando para matarlo, Sí. si el tipo simplemente nos está enseñando la Torá, ¿no? Sí. Hasta ahí no ha cometido ninguna injusticia, o sea, él también tiene un amor y se rige bajo una justicia, que puede ser terrenal y creo que también está bajo la Torá. Y pues es como complicado, ¿no? Porque creo que uno hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pues también lo niega, pero No, yo se lo he dicho, creo que no. tenía la karma ahí. Es que Juan Pablo está diciendo, yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera sacado tal vez un palo y se le hubiera puesto al man en la cabeza en lugar de un machete. Porque precisamente no tengo ni el sentido de para qué me sirve la muerte de él. ¿Se acuerda que le he comentado muchas veces que en un foro yo coloqué, yo mataría a Jesús? Y eso produjo un escarnio. Digo, no, pero ¿cómo se le ocurre que usted va a matar a Jesús? ¿Quién se le ocurre? O sea, no, yo lo hubiera salvado. ¿O no? ¿No le convenía a usted el sacrificio de Jesús? Claro. Entonces, ¿usted qué hubiera hecho? No, no lo mate. No, ¿usted ha dicho? No, mátenlo. Entonces, a mí me conviene. A mí me Pero en conviene. ese momento lo iban a ver a usted como, uy, Ah, no, pues, claro, al contrario, sí es que todo operó en Getsemaní. Los discípulos funcionaron al contrario como Yeshua les dijo que tenían que actuar. Es necesario que se cumpla todo, ¿cierto? Allí, ¿qué dijo él? ¿Ha llegado qué? La hora. ¿Y los discípulos qué hicieron? No, no ha llegado la hora. Nosotros vamos a ver un plancito diferente. Aquí viene, dice, y los hombres que custodiaban a Yeshua se burlaban de él y le golpeaban. 63. Y los hombres que custodiaban a Yeshua se burlaban de él y le golpeaban. Y y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? ¿Eso es profetizar o adivinar? El concepto lo tenían de Yeshua, ¿no? Que él era un adivino. Así como a la iglesia ministerial, ellos consideran que Yeshua es un adivino. Dice, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Llegamos al 66 para avanzar un poco más. Cuando era el día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron ¿a quién? Al concilio, diciendo, ¿eres el Mashiach? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre, ¿sí están conmigo? Sí. 39. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará, dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. No dice que a la diestra de Dios, sino a la diestra del poder. Dice, y también os preguntaré y no me responderéis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Elohim. Si se sienta a la diestra es porque el Padre tiene izquierda. Es una dualidad de concepción. Si existe el bien, existe el mal. Si existe la derecha, existe la izquierda. El Padre tiene manos. Eso dicen los mormones. El que se sentare, dice, se sentó a la diestra, dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. O sea, es lo que hizo Recito González. Correcto. Bueno. Entonces, ¿se sentará a la diestra del poder de Dios o se sentará a la diestra de Dios? Y vi los cielos abiertos y a el Mesías, ¿cierto? Sentado a la diestra o a la diestra. Pues es como... No, la visión que tuvo Esteban. Dice, y vi. ¿Cómo dice entonces el Salmo, Juan P? Hashem dijo, mi Señor, Sí, siéntate a mi diestra, sí. hasta que ponga a tus Dame enemigos. un segundo, por favor, un poquitico más para que el conector no se nos pierda. Porque te saltaste entonces un pedacito, entonces queda como Hashem. Y no. Hashem dijo a mi Señor, Correcto. siéntate a mi diestra, hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, ¿y será que Jesús está sentado? Sí, hay una diferencia, ¿no? O el otro también dijo mi Señor a mi Señor. ¿Cierto? Ahí, ¿cómo dice la reacción? Dice Yuhi Bajei. Dice, o sea, Jehová, dice, No, dice, el Eterno dijo al Adón. hay una diferencia, ¿sí o no? El Eterno. Y imagino que en hebreo debe estar el Adón Adonai. El Adón Adoni. ¿Sí?
Sigue, por favor. Dijo, Hashem dijo Sí. a mi Señor, sí, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. tan extraño que David le dice desde ya mi Señor, ¿no? El Eterno dijo a Yeshua. Tan extraño que David le dice desde ya. Léelo, por favor, como está redactado, tal cual, como está redactado en la Reina Valera. Jehová dijo a mi Señor. ¿Por qué David desde ese entonces ya le decía mi Señor? Y se supone que mi Señor, ¿quién es? Yeshua. Pues porque él ya sabía que Porque dice el Eterno dijo a mi Señor. O sea, no dice mi Señor dijo a mi Señor. No. Digo el Eterno. Dijo a mi Señor. Gracias. El Eterno dijo a mi Señor. David ya le decía a Yeshua mi Señor. ¿Cómo? No sabía. Sabía que necesitaba O a mí, no porque lo catalogó a mí. No, ojo. Como se lo conociera. No, dijerámoslo un poquitico más. ¿Ya? Repitámoslo en cámara lenta. Llega aquí textos para que yo le encuentre sabor tocar, ¿no? Jehová dijo a mi Señor. Listo. David le dice a Yeshua, desde ese entonces ya le dice que mi Señor. Le dice mi Señor. En hebreo estaría mi Adon o mi Adoni. Dice Adoni. Adoni. Aquí dice David le dijo Yahweh, dice Yuhel le dijo al Adoni. Así será. Yuhel dijo a Adoni. Dijo Adoni. Sí, dijo al Adoni. Así será. ¿Cómo dice la Reina Valera? Jehová dijo a mi Señor. Sí, Jehová dijo a mi Señor. Sí, Yuhel Adoni, esa es la otra palabra. O sea, no está diciendo que Hashem le dijo, o sea, Hashem le dijo a Yeshua, para que entendamos. Hashem le dijo a Yeshua, ¿cierto? Pero David dice, le dijo a mí, Adoni. Bueno, no utiliza el nombre de eso. A mí, Adoni. Yo tengo un Adoni. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Adoni Es y Adoni. Adoni, no Adoni, Adoni. ¿Se acuerdan que alguna vez cuando le preguntaron por qué, de quién es hijo el hombre? ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Yeshua, ¿de quién es hijo el hombre? ¿O de quién hijo? Dicen que es el hijo del hombre. Dicen, ¿por qué dicen que es hijo de David? O sea, se lo parafraseo a ustedes. ¿Por qué dicen que Yeshua es hijo de David? Si David mismo dice, Si David mismo dice eso. siéntate a mi diestra. O sea, ¿David creía en Yeshua? Sí. Creía. Por eso le decía a mí, Señor. Y por eso les dice después, ¿de quién dicen que es el hijo del hombre? Creo que ese era el texto, ¿no? ¿De quién dicen que es el hijo del hombre? Y dicen, ¿y por qué dicen eso? Si David me llama a mí, ¿qué? Señor. O sea que yo soy antes que quién? Que David. Por lo tanto, David no puede ser mi padre. ¿Sí? Entonces la genealogía, pues la genealogía de Yeshua sirve para ciertas cosas proféticas, pero no para demostrar que él sea hijo. Para ubicar a Joseph, más que todo. Sí. Marcos 12:35. ¿Qué dice? Déjeme, por favor. Enseñando Yeshua en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Eso es verdad? ¿Que el Cristo es hijo de David? Ahí va a responder si es verdad o mentiras. 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Es que si yo quito el a mí, me pierde todo. David mismo Dijo el Señor al Señor. No, dijo el Señor a mi Señor. A mi Señor, a mi Señor, a mi Señor, a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. O sea que David creía en eso. Sí. Claro. Entonces cuando uno le dice a la gente, venga, Abraham era cristiano,
se les tuercen los cables, no saben decirle. ¿Abraham era cristiano? El Cristo, llamamos así el Mashiach. ¿Abraham creía en Mashiach? ¿Cierto? Abraham vio vida y salió, ¿cierto? ¿Qué día vio? Bueno, esperemos. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo. Acordémonos que la noche pasada, Yeshua HaMashiach ha celebrado la fiesta de Hagigá de Pesach, ¿cierto? O la fiesta de los Matzot, el inicio de la fiesta de los Matzot. Son las 6 de la tarde. Todos estos hechos, la negación de Pedro, ¿cierto? La negación de Cefas, 3 veces antes de que cante el gallo, ocurre entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana, que cuando se canta el gallo, es la anunciación no solamente de que el cordero los corderos, la gente tenía que hacer su movilización hacia el templo para llevar cada uno que sus corderos. Entonces canta el gallo, Pedro lo nega 3 veces antes de eso, y ahora lo llevan ante el concilio. Dice 66, cuando era de día, pues dice cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Acordemos que los sacerdotes no eran, en este momento, no son los de la corte o del linaje de Aarón, sino que son los colocados por la familia de los macabeos. O sea, ese sacerdocio como tal no era el sacerdocio legal, el legítimo. Dice, y los escribas y lo trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Mashiach? ¿Eres tú el Cristo? Dice, dímelo. Y les digo, si os lo dijere, ¿qué pasa? No creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Ben Adán, el Hijo del Hombre, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, del poder de Elohim. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Elohim. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Y ahí nos habíamos parado en un pasaje que dice, dijo mi Señor a mi Señor. Salmo 110:1. Vamos a leer. Teilim, Salmo 110:1. El Eterno dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces dijo, ¿cómo fue que dijo? Dijo en otra traducción, ¿qué otra traducción hay a la mano? El Señor dijo a mi Señor. Exacto, ahí. Entonces hay una problemática con esto. Dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Adón, dijo, vuelve a leer. El Señor dijo a mi Señor. Exacto, el Adón, o el Adoni o el Adonai, dijo al Adoni. Yuhei Bajei dijo a mi Adón. Eso lo está escribiendo ¿quién? David. ¿Qué escribió? Siéntate a mi mano derecha. Sí. Yo haré de tus enemigos estrado para tus pies. Siéntate a mi mano derecha. Yo haré de tus enemigos estrado para tus pies. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué otra traducción tienes a la mano, Jessica? Dice, reinado y sacerdocio de Mesías. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta poner yo tus enemigos escabel de tus pies. Bueno, entonces hay una problemática siempre, y es que la congregación de Israel cree en un Mesías siempre. ¿Desde dónde? Desde Berechit, desde el 1:1, desde el Aleph Tav, desde ahí está el Mashiach, desde el comienzo. Porque Él es ¿qué? El comienzo, ¿cierto? Él es el principio de todas las cosas. En el principio creó Dios, ¿qué? Todas las cosas. ¿Y quién es el principio de las cosas? Yeshua HaMashiach. ¿Y cuál es el principio? De acuerdo a la ciencia, una luz. Por eso Él dijo, yo soy ¿qué? La luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuáles hombres? ¿Cuáles hombres? Si el tiempo está pasado. Los hombres amaron, no dicen que aman, amaron. Los ven, los creados. Y eso tiene largo y ancho. Y David escribe, dijo mi Señor a mi Señor, dijo Yuhei Bajei al Adón, siéntate a mi diestra que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cierto?
Y David, ¿cómo le dice? Mi Adón. O sea que él ya lo había determinado como quién, como mi Señor. ¿Y de dónde lo catalogó él como mi Señor? Que no lo conocía. Ah, eso es interesante. Le damos un momentico, Mateo 24, 22-43. Dice, diciendo, ¿qué piensan acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David, mediante el Espíritu, Entonces, le llama Señor? Pues dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ahora, ¿a qué salmo nos manda otra vez? Al Salmo 111. Que estamos leyendo ahorita, ¿cierto? Así es. Ahora leamos el Salmo 111, el 1, el 2 y el 3. Hashem dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hashem enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Sí, 4. Juró Hashem y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sí. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Vale. Del 1 al 4, ¿cierto? El Eterno le revela cualquier cantidad de cosas a David en cuanto a Mashiach. ¿Sí o no? Que como pudo no haber entendido. Por ejemplo, dice que Mashiach es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, a David también se le revela que Yeshua es ¿qué? El sumo sacerdote, porque aquí está diciendo. Ahí está diciendo, ¿cierto? Entramos 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden. No dice que sea Melquisedec, sino según el orden, que es diferente. Lucas, digamos el relato de Lucas. Dice, dijeron todos, luego tú eres el Hijo de Dios, y él les dijo, vosotros decís lo que soy. Es que todo parte en el 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Es que ese dicho que está metido ahí suena como si fuera un dicho aislado. No. Desde ahora, dice desde ahora, pero desde ahora el Hijo, el Ben, ¿cierto? Del hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. No dice que a la diestra de Dios, porque Dios no tiene diestra. Si tiene diestra, tiene siniestra. Si tiene derecha, tiene izquierda. Y el Creador no tiene ni mano derecha ni tiene mano izquierda. Lo que está diciendo es la posición que siempre se le dio, siempre una incógnita sobre qué era la diestra del Creador. La diestra del Creador, ¿qué es? Su poder. Eso dice un salmo. Es su poder. ¿El poder quién es? Yeshua. El Dunamis, llamémoslo así. Dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, dijeron todos. Luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de tu boca. ¿Sí? Vamos a seguir solamente en Lucas, digamos al siguiente relato. Acordémonos que esto ocurre en las horas tempranas, que está ante el concilio, está delante de los sacerdotes, está delante de quién, de los escribas. Le está diciendo, desde ahora veréis, desde ahora el Hijo del Hombre se manifiesta como el poder, desde ahora el Hijo del Hombre se manifiesta como el poder de Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? No es que él esté sentado a la diestra, no, desde ahora se manifiesta. ¿Cómo se va a manifestar el poder de Akadosh Baruj Hu? Ya lo vamos a ver más adelante, porque aquí empieza el relato que atañe esta semana en el sistema religioso. 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Yeshua a Pilato y comenzaron a acusarle. Es decir, ¿qué opción toman ellos? Como ellos ven que realmente no pueden acusarle desde el punto de vista teológico, vamos a verlo desde ahora desde el punto ¿qué? Judicial.
de los jueces y las leyes de Roma. Entonces dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Yesu ¿a quién? A Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. ¿Eso es verdad? No. ¿Se acuerda que la gente a darle a Dios, a Elohim lo que Dios y a César lo que es de César? Y comenzaron a acusar y decirle, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Mashiach, un rey. Ahora, una cosa es el rey de los hebreos y otra cosa el rey de los romanos. Entonces ellos unen, ¿sí? Así como hacen los partidos políticos cristianos, unen al Mesías con la política de tipo romano. ¿Claro? Entonces ellos se unen al Estado. Se ha visto como se unen, casi todas las iglesias tienen su partido político o tienen su, ¿cómo se llama eso? El candidato, ¿cierto? Lo tienen que poner. Y siempre hemos dicho aquí que los ediles aparecen en las congregaciones todos los domingos y después de que reciben los votos, se desaparecen. Exacto, es algo muy parecido a esto. Por eso nosotros, lejos de esta nota. Dice, que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Interesante pregunta, ¿no? Porque él no le dijo, ¿eres tú mi rey? ¿Qué dice? ¿Eres tú el rey de los judíos? Dice, y respondiéndole le dijo, tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. ¿Cuál sería el delito que hubiera colocado de pronto delante de Pilato? Yo soy tu rey. ¿Sí o no? Le está diciendo, tú eres rey de los judíos. Digo, tú lo has dicho. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, ¿qué cosa? Y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos, ¿qué hacían? Porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea, ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¿Cuál era el problema? Enseñando. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió ¿a dónde? A Herodes, que en aquellos días también estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Herodes viendo a Yeshua, ¿ustedes saben qué pasó qué ocurría entre Herodes y Pilato? Dice, Herodes viendo a Yeshua se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo ¿a quién? A Pilato. O sea, lo que hizo que fue mofarse. Aquí empieza la restauración, aquí empieza la posesión del Mashiach. ¿Cómo? Aquí empieza la manifestación del Mashiach leproso. ¿Cuándo? Cuando le pone la vestidura. Como vemos, ni Pilatos, ni Herodes, ni los sacerdotes pudieron acusarlo de algo. ¿Quién es el que entra entonces en escena a acusarlo? Si no puede ni Herodes, ni Pilatos, ni los sacerdotes, ni los escribas. ¿Quién entra directamente a acusarlo? El Padre Eterno. El Padre Eterno coloca sobre él absolutamente toda la culpa.
quien no conoció por pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces empieza a colocar la función del Cordero. ¿Sí? Por eso dice, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Acá dos Barucú lo declara entonces que culpable. Uno de los principios de la culpabilidad, ¿cuál es? Este vestuario que le van a colocar encima. Parece intrascendente, pero no es intrascendente. ¿Lo notan? Lo repito. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Estamos en el 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreciaron y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. Vistiéndole de una ropa espléndida. Y volvió a enviarle a Pilato. Vamos para allá no se le olvide eso. Vistiéndole con ropa espléndida. Y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilatos y Herodes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué estaban enemistados? Dice, entonces Pilato, convocando a los principales, Pilato vuelve, aparece en la escena. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni a un Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos ¿a quién? A Barrabás. ¿Qué significa el nombre en hebreo Barrabás? En la Caos israelita, por favor. ¿Cómo lo dice la Caos israelita? ¿Qué dice? Barabas. Hijo de Dios. Barrabás. Pareciese que no fuese, ¿cómo se llama esa? Que fuera un mal nombre. Barrabás. Y no es un mal nombre. Y en el sentido profético que iba a cumplir. Muy cerca, sí. ¿Qué posición en el ámbito profético ocurre? Más toda la multitud, 18, léelo de atrás. Dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltenos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sedición en la ciudad, ¿y por qué? Por un homicidio. Sí. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Yeshua. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Él le dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Yeshua a la voluntad de ellos. A la voluntad de ellos. Vamos a leer el mismo pasaje en Juan, Yohanan 18, 38 al 19, 16. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilatos a Yeshua y le azotó. Sí, hasta donde dice el relato, hasta el 19-16. Y los soldados, ¿dónde vas? 19:1. Y los soldados se entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo,
mirad, os les traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Yesua llevando la corona de espinas, el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificarle, crucificarle. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Elohim. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Yesua, ¿de dónde eres tú? Mas Yesua no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Yesua, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Yesua y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificarle. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey ha de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Yesua y le llevaron. Rarísimo que los judíos digan no tenemos más rey que César, ¿sí o no? Que un judío diga. Hay algo interesante aquí. Dice que ellos piden que suelten a Barrabás, pero Barrabás no es un mal nombre, no estoy diciendo un mal hombre. Yo Betty, nombre. Barrabás significa hijo de Dios. Pero el nombre. Nombre. ¿Tiene? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo al otro lado el sacerdote? ¿Cómo? Está colocando la mano sobre dos corderos. Realmente no es que Barrabás sea hijo de Dios, sino que en ese momento está siendo colocado uno culpable, algo así. Y uno está colocando como para Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que hace la Azazel? Que una Azazel es para quién, ¿cierto? Uno que se va para el desierto y otro es para el eterno. Uno se va para el desierto y otro es dado para el eterno. ¿Sí? Listo. Entonces en ese momento al otro lado de la plaza, llamémoslo así entre comillas plaza, en otro lugar físico está ocurriendo eso. ¿Qué está haciendo el sacerdote? Está haciendo el cambio. Además que ahí, me imagino que en la doctrina de imposición de manos vieron el cambio también en la Azazel. Reina Nelson, ¿qué tiene que ver Yom Kippur con Pesaj? ¿Qué tiene que ver Yom Kippur con Pesaj? Si se supone que el tiempo que está ahí se está desarrollando la fiesta de Pesaj, Yom Kippur se puede decir 8 meses más después. ¿O si se están celebrando en él? Sí, porque Pesaj no hay cordero, no hay azazel, no hay urín ni tumín. ¿En qué? En Pesaj. No lo entiendo. O sea, usted está diciendo que eso tiene que ver con el urín y el tumín, el azazel, ¿sí? Sí, o sea, la unión de los dos corderos, o sea, la unión en Pesaj. Sí, por eso, pero es que en Pesaj no se celebra urín y tumín, no hay azazel. Pero tampoco se celebra la vaca lazana. Pero ya eso cumple la vaca lazana. Él está cumpliendo, que me gustaría ver dónde está quemada la vaca lazana ahí, que esa parte nunca la hemos visto. A las afueras de Jerusalén. Sí, pero no, en ningún momento en el proceso está quemada. No, porque tampoco eso es una vaca. No, sí, por eso. Pero él dice que lo representa todo. Tampoco está leproso. O sea, toda esa parte pues, la sabemos que él no es leproso, que simbolizó todo en el madero. Pero que él lleve la lepra a la Tetzara, no. Exacto. Entonces todo se supone que es todo eso, pero por eso mi pregunta, ¿qué tiene que ver Yom Kippur con Pesaj? ¿Qué tiene que ver Yom Kippur con Pesaj? O sea, la cuestión de la asignación del cordero. De la azazel. Es decir, porque se está mencionando la azazel en el momento en que hacen el cambio de Barrabás a porque es Yeshua. Pesaj. O sea, no tanto la representación que cada uno hace, sino
¿por qué se estarían poniendo un sacrificio a los corderos en ese momento cuando en realidad están celebrando Pesaj y no Yom Kippur? ¿Sí esa es la pregunta? Correcto. A las afueras. No tiene nada que ver a las afueras, es ¿por qué Sí. los corderos en el momento de, Sí, porque de Jesús sí. cuando es Pesaj y no Yom Kippur? Miremos hebreos. La pregunta de Gonzalo es muy profunda, es porque ¿dónde Yeshua cumple el Yom Kippur, cierto? Y pues, Sergio, pero en el capítulo 10 hay un misterio, y ese es el principio del misterio del Yom Kippur en Yeshua. El 9, es el 9. Ahora bien, Sí, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, sí. estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Ahí, vamos a ir en cámara lenta porque lo que se va a hacer aquí es un rito. Lo que va a hacer Yeshua HaMashiach es cumplir Yom Kippur, pero no lo va a cumplir en la tierra. Y lo van a ver, dime. Y lo van a ver ¿por qué? Porque Pablo lo explica aquí. Vuelve a leerlo desde el 9.1, por favor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Ahí, ¿tenía qué cosa? Un incensario de oro. Voy a leer el pasaje anterior. Tras el segundo velo Sí, el estaba segundo. la parte del tabernáculo Sí. llamada el lugar santísimo. El lugar santísimo. Realmente en la arquitectura del lugar santísimo, ¿qué había solamente en el lugar santísimo? El arca, ¿cierto? Dentro del arca estaba ¿qué? Ya sabemos, bueno, el maná, las tablas de Moisés y la vara de Aarón que la reverdeció, y al lado estaba la Torá. Los dos ejercían ¿qué cosa? Los querubines, obviamente, ¿no? El propiciatorio y eso, y estaba al lado el libro que era el testimonio para cuando entrara el sacerdote. Pero en esta Pablo, ¿por qué coloca? El incensario. ¿Por qué coloca el incensario si en el lugar santísimo no estaba el incensario? Vuelve y léelo, por favor. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Chico? Vuelve a leer despacio. Donde aparece el arca de eso. Tras el segundo velo Sí. estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, ¿Sí? el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. ¿Por por qué todas Pablo partes. coloca el incensario junto al arca si ese incensario no iba junto al arca? ¿Se equivocó Pablo? Nosotros sabemos que estaba la menorá, ¿cierto? Estaba la oración, estaban los panes, ¿cierto? En el lugar santo, la mesa de los panes. Antes de eso estaban las 5 basas y a este lado estaba el atrio, ¿cierto? El lavacro. Y eso se le llamaba ¿cómo? Esa zona propiciatorio, ¿cómo se llamaba esa zona? El atrio. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero Pablo coloca dentro del lugar santísimo misteriosamente, ¿qué cosa? Porque si ahí no iba. Y no le quito más tiempo. Entonces por ahí empezamos a explicar Yom Kippur. Ahora, segundo puntico. Cuando ustedes lean esto, en Hebreos 13:12, ¿cierto? En Hebreos 13:12, en el 11, Hebreos 13:11, ¿qué dice? 13:11.
porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿Eso a dónde le lleva? Levítico 16, 27. Levítico 16, 27. ¿Sí o no? Dice, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estéreo. Y su estéreo. Dice, 27, y lo dejo ahí para que lo miremos. Dice, y sacarán fuera del campamento. Y sacarán fuera del campamento. Y eso me lleva a Hebreos 13:11. ¿Y Hebreos 13:11 qué dice? Con los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, Sí. son quemados fuera del campamento. ¿Qué dice el 12? Por lo cual también Yeshua. Ujú. ¿Qué cosa? Para sacrificar al pueblo mediante sus propias, para santificar al pueblo Sí. mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Fuera. Ahora sí me viene el paralelo entre el 11 y el 12. Ahora, si ustedes miran el título del 16, ¿qué dice? El título, El día de la expiación. Yom Kippur. Ahora, ¿cuál es la esencia del Yom Kippur? Que Yom Kippur Yeshua HaMashiach no lo cumple en el tiempo, pero lo cumple haciendo algo, que es uniendo el lugar santísimo con el lugar santo, por lo cual dice, no habíamos entendido cuál era el camino para llegar al lugar santísimo, porque era un lugar especial para el sumo sacerdote. Dice, ahora os habéis acercado a cuál cosa, a un lugar que es cuál, el lugar santísimo, pero no el lugar santísimo de aquí, sino cuál. Eso dice en el pasaje de Hebreos, Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿sí o no? Dice, Hebreos dice, no sabéis, dice, Hebreos 11, la fe, Hebreos 11, el 23, del 9:23 al 9:28, está el procedimiento espiritual del sacrificio de la sangre, por lo cual el velo del templo se rasgó. Por lo cual el lugar santísimo queda acceso ¿para quién? ¿Para los sumos sacerdotes? No, para todos. Y está el proceso, está entre el 11:23 al 11:28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero todas las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no todas las cosas se purifican con sangre. Ustedes saben que no todo se purifica con sangre. ¿Qué era lo que no se purificaba con sangre? La menorá y la mesa de los panes. A eso no se le echaba sangre. Pues dice casi todo se purifica con sangre, menos la menorá y la mesa de los panes. Por eso es tan espectacular lo que están aprendiendo con el tabernáculo, porque es que ahí está todo. Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo, Pasuk 25. De otra manera le hubiera sido necesario padecer que muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. ¿Dónde? En el lugar ¿qué? Santísimo. ¿Cuándo era el lugar santísimo? ¿Cuándo se habla del lugar santísimo? ¿Cuándo se habla del sumo sacerdote del lugar santísimo? ¿El día de cuándo? Del Yom Kippur. Ojo con el misterio que Shaul coloca el arca pegada ¿a qué cosa? Al incensario. Eso quiere decir que el velo se quita. Y él dice, ese camino que no lo conocíamos, ahora lo conocemos. Por eso él dijo que yo soy el camino. Cuando él dijo el camino, no quiere decir que las bueyes caminaban por encima de él. No, cuando él dijo yo soy el camino, es el camino al lugar que de la mayor presencia divina. Es decir, ese camino no lo teníamos nosotros, solamente lo tenía ¿quién? El sumo sacerdote. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La entrada al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, de allá para acá. No podría ser de aquí para allá. Bueno, yo creo que dejemos ahí.